Muy bien, estamos continuando lo que es el estudio del libro de Ruth en el Midrash Rabbah Pesikta, que es lo que es la apertura. Y una de las cosas que estamos leyendo es Amar David Simón, que algo que dijo el rabino Simón, que era como parecido como una persona que le dice a Ordo, Tecum Ejol, es decir, que le dice a su amigo, ven, aquí hay una bolsa y aquí está el dinero y aquí está la medida. Y ahora simplemente levántate y mídelo. Todo está listo para tu obra, simplemente hay que, en otras palabras, inmediatamente hacerlo sin ninguna dificultad. Así también fueron los profetas, que era muy fácil para ellos hablar con el pueblo y arrepentirse así como ellos deseaban, sin la necesidad de ir más allá para más guianza. Entonces, da Amar David Dorso, entonces dijo el rabino de Rosa, perdón, que se levantó 600.000 profetas para Israel en los días de Eliahu. El David Jacob Amar dijo que hubo 1.200.000 profetas. Dijo Amar, el Rabí Yohanan, el rabino Yohanan dijo que de la área de Gabat hasta Antipatris eran 600.000 pueblos. Increíble. Y ninguno era más de calibre de lo que es calibre de bajo o de bajo calibre que Betel y Jericó. Jericó. ¿Y por qué dice esto? Esto está basado en, eh, eh, en Josué 6:26. Y dice de un punto al ordo es lo que se refería cuando dice el rabino Yohanan de Gabat a Antipatris. Habla de lo que es de un punto de Israel al ordo. Y sin embargo menciona aquí Jericó por causa de que Josué o Yehoshua lo había maldecido, como dice en Yehoshua 6, capítulo 6, verso 26. Y de Betel por causa de la presencia de los becerros de oro de Jeroboam, que fue estacionado ahí. Y sin embargo está escrito, el profeta de los discípulos había sido, es decir, los discípulos del profeta habían sido, había estado en Betel y vino a salir a ver Eliseo el profeta. Y el profeta y sus discípulos habían ido para acercarse a Jericó, es decir, a Jericó, habían estado en Jericó y habían acercado a Eliseo el profeta. No Eliahu, Eliseo el que siguió después de Eliahu. Y dice en este segundo sitio, hallamos una edición estándar en la cual acordamos con lo que es la edición de Rahash. Y sin embargo, de eso está también en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 3 al 5, usando la expresión, las palabras del profetas, plural. Profetas aquí en plural implican no menos de dos. Por lo tanto, dos pueblos y no menos de dos profetas por cada uno. Ciertamente los pueblos en completo había tenido a que sean dos profetas de cada uno y era una totalidad de centenares de miles, y como hemos citado arriba. Estamos hablando que hubo muchos profetas. Muy bien, sigamos. Right. Pero esto fue de tantos miles de profetas porque entonces sus profecías no fueron recordados, o sea, archivados y es decir, publicados. Sheloh Hayam Ba Zorech Lerotot, por causa que no era de importancia para su generación, sino era para la generación del futuro, dicen. Y podemos inferir de esto una regla general, que cualquier profecía que no era de importancia para esa generación, habría de ser para la generación del futuro, no era publicado. Avalet atil la voz, es decir, para allá el futuro. Sin embargo, en el futuro, la era mesiánica que ha de venir,
el santo, el santísimo, bendito sea él, lo traerá y traerá esa profecía a lucir y traerá a estos mismos profetas con él. Y por lo tanto la profecía será publicado en ese tiempo. Entonces la pregunta que hay que hacer es cuál es esa profecía que no se oyó, que no fue de gran importancia, pero se oyó, pero no se archivó, no se escribió, y sin embargo es algo que no era de importancia en ese tiempo porque no aplicaba a ese tiempo, sino al futuro. Y como dice, fue escrito, y el Eterno, mi Dios, vendrá, y todos sus santos con él. Es decir, con sus santos, sus santos, como dice aquí. Hashem Elohei Kol HaKodeshim Imach, que está basado en Zacarías capítulo 14, verso 5. En verdad, ya ahora explica la segunda parte del proverbio, del verso que fue acordado sobre la interpretación presente, que es el Benefesh Ramilla Tirav, y el alma que engaña irá hambriento. Esto significa por causa que el pueblo del tiempo de Eliahu, el profeta, engañaron al Santísimo, bendito sea él. Algunos se involucraron en idolatrías y otros se involucraron adorando al Santísimo, bendito sea él. Siendo la significancia de lo que Eliahu le dijo a ellos: ¿hasta cuándo vacilarás entre dos opiniones? Es decir, entre dos caminos, se puede decir. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Ellos, por lo tanto, irían hambrientos, como hallamos que el Santísimo, bendito sea él, trajo una gran hambre en los días de Eliahu, como está dicho. En Hashem, Dios de Israel, vive, en la cual estoy de pie, y juro de que no habrá ni lo que es lluvia, ni tampoco lo que es la humedad para poder traer lo que es a lucir, lo que es los frutos del campo, excepto por mi palabra. Y eso se halla también en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. En verdad presenta aquí una tercera explicación de este proverbio, del verso Davar Ajer, orden de interpretación, que la vagancia, o lo que es la negligencia que lleva o manda a uno a dormir, o a lo que es un estado de dormeza, por causa de que el pueblo de Israel fue negligente acerca de arrepentirse en los días de los jueces. Esta vagancia lo trajo a un estado de dormidez. Y esto es lo que dice, que en verdad cita una opinión que la profecía durmió, principalmente por causa del periodo de los jueces, porque en contraste al periodo de Eliahu, no hallamos una gran cantidad de profetas en el periodo de los jueces. Interesante. En la próxima frase, el alma engañosa irá hambrienta, es interpretado que siendo que por causa que buscaron engañar al Santísimo, bendito sea él, algunos que se involucraron en idolatría y otros adorando al Santísimo, bendito sea él, el Santísimo, bendito sea él, le causó hambre a ellos, causando un gran lo que es escasez en los días de los jueces. Si hay consecuencias por nuestros actos, y es por eso que una de las cosas que yo recientemente he estado en voz alta diciendo era cuanto a lo que es la idolatría que se ha lanzado dentro de lo que es el medio hasídico. Algo similar a lo que pasó también en el tiempo de los jueces. Vayahi, Vayamén, Shafot. Y sucedió en los días de los jueces que estaban juzgando ahí a que hubo una gran hambre en la tierra. Esta sección del Midrash expone el versículo del proverbio de una manera relevante al hambre mencionado aquí. Sin embargo, el Midrash ofrece varias interpretaciones sobre este verso.
Uno es que los caminos jorobados del hombre es un extranjero, Proverbios. De Esav Harashá, esto se estaba refiriendo al malvado de Isaú. Y sabemos de quién se refiere a Isaú, porque esto es la personificación de Isaú, que es los romanos y sus primogenitores. Y sabemos quién son los romanos o quién es Edom. Y esto se traza a través de nuestra historia judía, de donde surge lo que es Edom o Isaú. Y esto es el camino jorobado. Y dentro del camino de lo que es lo jorobado está lo que es el menú de los jorobados, que es el engaño, lo que es la vía torcida. Y viene al pueblo de Israel con decretos no justos. Isaú y Roma acusaba falsamente a los judíos, diciendo: tú has robado. Los judíos habían negado: no hemos robado nada. Tú has matado. Y los judíos respondían: no hemos matado. Y estos son puntos muy importantes, porque sabemos que son culpables, y la pregunta era: ¿quiénes son los cómplices? Llega a entrar a lo que es una conversación bastante seria acá, acusando a los judíos delante de lo que es el poderío no judío, por las manos del mismo Isaú o los edomitas. Ahora, dice que no habían matado, y sin embargo Roma había ignorado los judíos en su negación, y dijeron además: ustedes sí robaron. ¿Quién robó con ustedes? ¿Ustedes no mataron? ¿Quién mataron juntamente con ustedes? Y sigamos. Y los romanos dijo: está bien, los judíos, penalizamos a los judíos, vamos a traer sobre ellos un impuesto de producto, vamos a traer sobre sus cabezas el impuesto, vamos a traer sobre vosotros lo que es el impuesto público. Esto eran las varias formas de Roma de poner impuestos. La traducción es poner impuestos sobre vuestros productos, es decir, que comenzaron a cobrar impuestos de un nivel alto. Nadie aquí en Estados Unidos va a negar que el presente administración ha aumentado los impuestos sobre toda la nación de una forma que ha afectado a todos los que producen bienes y producen lo que es prosperidad a este país. Y este país ahora está en una situación que está sufriendo por demasiados impuestos. Interesante como el Midrash habla al tiempo y bajo lo que es el dominio de Isaú, que todavía vivimos bajo Roma en un sentido más extendido. El Midrash elabora la identificación de Vazar, ese Ish Vazar, con Isaú, Roma, y procede a explicar el siguiente del proverbio en el mismo sentido. Ish, el hombre, de Esav Hardashá, es decir, el hombre es el malvado Isaú. Isaú llegó a ser un hombre que sabía cómo cazar. Y cuando habla de cazar, está hablando de emboscada, poner a la gente en una trampa, poder ganar con palabras y también con hechos. Génesis 25, verso 27. Y dice acá, el verso refiere a Isaú que era extranjero, era lo que es para Isaú, era extranjero para sí mismo la circuncisión, y fue uno de los mandamientos en general. Los descendientes de Isaú no practicaban lo que era la circuncisión, ni tampoco observaban los otros mandamientos. Entre todos los mandamientos, el Midrash específicamente menciona la circuncisión como una señal del pacto entre Dios y los descendientes de Abraham, algo ausente según el Tanakh de Eliyahu, que no poseía Eliyahu. Yefe Anaf Eitz Yosef cita esta opinión de Isaac en el hecho de que Esaú nunca fue circuncidado.
Esto presenta un gran problema según las escrituras, porque ¿cómo es posible que nos dice acá el Midrash que Isaú no fue circuncidado, y sin embargo, ¿cómo es posible que Isaac, su padre, lo hubiese permitido darle a él comida y darle a él la bendición sin haber cumplido con ese mandamiento que Abraham le había dado? Sin embargo, cuando tratamos con Isaú de una forma recta y en una manera recta, él nos da su galardón en este mundo. Isaú y su éxito mundano es el galardón de cualquier buena obra que él y sus descendientes ha hecho. Como tal, el honrar a sus padres, a su madre, actos de benevolencia. Isaú también fue muy meticuloso en cuanto a honrar a su padre Isaac, y por eso recibe tremenda bendición. Es decir, una de las grandes bendiciones que vemos en el mundo de Edom es el hecho que los edomitas que siguen el sistema dan lo que es el maaser, el diezmo. Una de las cosas que le vemos de Isaú que fue para su mérito fue el hecho que él dio diezmo, apoyó a sus padres, a su madre. Es decir, que en estas buenas obras, y como resultado de eso, es un principio de medida por medida, y Dios lo bendijo. El Midrash ofrece esto en cuanto a otro punto también, y nos dice que como un obrero que hace su trabajo con su empleador de una forma fiel. El Midrash interpreta la expresión Yashar Pa'alum en Proverbios, como el versículo menciona, como un comportar recto. Su obra era recto. Este verso entonces se está describiendo metafóricamente a Dios como una persona pura, como un obrero que fielmente provee a Isaú con todos los éxitos mundanos en retorno de sus buenas obras. Y es basado en este concepto que dice que aún la persona no judía, cuando hace el bien, Dios lo paga con el bien material. Y este verso refiere a Dios, el fiel obrero y el fiel empleador que paga a Isaú su debido salario por sus buenas obras. Es decir, aquí hallamos algo muy importante para toda la humanidad, y todo en particular que son descendientes de Edom o Isaú o el sistema cristiano. Y es este el hecho, que cuando usted hace un bien, Dios le paga directamente por ese bien que usted hace. El Midrash ahora ofrece una nueva interpretación a este verso, que es un poquito diferente de la identificación del hombre que es extranjero. Davar Ahar. Otra interpretación es que el hombre jorobado en su camino es un extranjero. Esto se está refiriendo a la nación del mundo, que sus estrategias y esquemas vienen contra Israel con decretos no justos. En este verso las naciones son llamados Ish, son llamados descendientes de Noé, y son llamados Ish. Y aquí dice Bazar Shechem Obdin Abodah Zara. Se refiere a extranjero, Bazar, porque practicaron idolatría. Y esta es la razón que ellos, en vez de creer en un solo Dios, se fueron por la vía de tener otros dioses. Y es por eso que vemos un gran problema acá. Pero los puros y sus comportares rectos se refiere al Santísimo, bendito sea Él, quien de otra forma siempre trata rectamente con las naciones, como galardón en su mundo por las buenas obras, según Yakut Shimoni. En Proverbios concluimos que Él da su galardón merecido a este mundo, a los obreros que hace la obra para su empleador de forma fiel. Hay una comprensión un poquito diferente, que Dios trata el recto con las naciones paganas. Es decir, Dios paga a cada uno según su obra. El Midrash presenta una exposición del verso del proverbio, y una exposición la cual vamos a ver que es apropiado como la introducción
del libro de Ruth. Y esto en sí es una apertura, una introducción, estas 4, 5, 6 videos que es titulado lo que es el Pesikta del libro de Ruth, porque significa la introducción del libro, de la entrada al libro. Ahora, el Rabí Ajat Amar, Ajá Amar dijo, el jorobado es el camino del hombre. Esto se refiere a Israel. Interesante. La escritura dice acerca de la nación judía, porque ellos están desviándose de las generaciones. Es una generación que se desvía. Esto según Deuteronomio 32:20. Y este verso llama a Israel Ish, hombre. Porque la escritura también en otros términos ve a Israel y los hombres de Israel como Ish, que han tomado un juramento, según Jueces 21:1. Además hay otros versos que refieren a Israel como Bazar, extranjero, porque los israelitas se hicieron extranjeros hacia el Santísimo, bendito sea Él. Y está escrito que ellos traicionaron al Eterno y se olvidaron del extranjero, el Zarim, es decir, el converso. Ellos traicionaron al Eterno y se olvidaron de el Zarim, los hijos, Oseas 5:7. Pero los puros, Zarzeha Kadosh Baruchu, que dice que en su comportar rectos, esto es una referencia al Santísimo, bendito sea Él, quien sin embargo trata con los judíos de manera recta en este mundo y le da su galardón no en este mundo, sino en el futuro. Como dice y nos enseña que Dios trata con los judíos de una forma recta, de castigándolos en este mundo y dándole lo que es el galardón total en el próximo mundo. El Midrash también ilustra el principio de la apertura de este verso de la Megilá de Ruth, que en ese tiempo, cuando Israel fue desviado de su camino apropiado, el Santísimo, bendito sea Él, le dijo: mis hijos son desobedientes. Sin embargo, no es posible para mí de abordarlos. Es imposible para mí abordarlos. Y hay varios pasajes escriturales que Dios dice que jamás destruiría totalmente la nación judía, el pueblo judío. Un tal ejemplo está en Levíticos 26:44, que no tampoco lo he rechazado para destruirlo, es decir, para hacerlo total, aniquilarlo total. Dios cuando castiga en medidas exactas para una disciplina al pueblo de Israel, pero no lo destruye ni tampoco lo eliminaría. Con Israel hay que tratar. El Midrash ahora ilustra algo más, que no es posible para mí regresarlo tampoco a Egipto, a la esclavitud. Porque Dios prometió a los israelitas que han visto hoy a Egipto y no lo verás jamás, como nos dice en Éxodos, y lo menciona así el pasaje en Éxodos. Y no es posible de cambiarlo para otro pueblo. Y si vamos a reemplazarlo, como dijo la iglesia, vamos a crear un nuevo pueblo de Dios. Sin embargo, este tema también fue dirigido. Yo, el Eterno, lo he distinguido hoy para mí como un pueblo atesorado. Esto constituye una promesa por Dios de nunca cambiar a Israel por otra nación. Y eso lo hallamos también en Eija Rabba Midrash 1, el verso 50. Y también en el Talmud Pesachim 87a y b. Vemos que Dios no va a cambiar el pueblo por otro pueblo, que fue un error de alguien que yo conozco, que dijo: no, hay que crear un nuevo pueblo de Dios. No, Dios no crea otro pueblo de Israel, hay uno solo, y Él lo marca y Él lo identifica. Muy bien, continuamos. El ama ese lahem
Más bien, esto es lo que haré con ellos por su desobediencia. ¿Qué haré con ellos en vez? Bueno, lo castigaré con aflicción y lo purificaré a través del hambre. Y esto es lo que dice, limpiándolos de sus pecados, dándoles a ellos la capacidad de merecer lo que es completamente la porción en el mundo venidero. Somos castigados aquí. Por lo tanto, veremos aquí un concepto muy interesante, que es un concepto muy bíblico, que el castigo, que la aflicción, las tribulaciones que nosotros tenemos aquí en este mundo, escapará para poder recibir el mundo venidero. Y ten en mente que también una de las cosas muy básicas para el judío es que aún la muerte expía por nuestros pecados, algo que en el mundo cristiano y otros mundos no pueden aceptar ni entenderlo. Por lo tanto, no necesitamos a un hombre para que nos expíe nuestros pecados, porque cada judío expía por sus propios pecados. ¿Cómo entonces entendemos la idea de que un hombre justo, cuando muere, expía por el pecado de su generación? Obvio, es porque esto se refiere a lo que es la generación de aquel justo que vivió en su época, para así cubrir la colectividad y no la persona individual. Ahora, algo más que nos dice aquí en verdad es que castigaré con aflicción y lo purificaré con hambre. Por lo tanto, está escrito, y que sucedió en los días de los jueces que estaban juzgando, que había un gran hambre en la tierra. Y esto concuerda en lo que hemos ya hablado, que el hambre descrito aquí es un ejemplo de que Dios está actuando de una forma correcta con Israel, y el método de castigar a los israelitas en este mundo sin destruirlo es anular su convenio, su pacto con ellos, es de castigarlos de esta forma. Y el verso indica que Israel era castigado por sus pecados por juzgando los jueces. Muy bien. Y aquí continuamos ahora con el camino jorobado y el bien y el mal. Y esto se ascribe a este comentario al Gra, que ofrece un acercamiento esotérico. Cuando quiera que lees algo esotérico, y está hablando de lo que es aspecto cabalístico, o, como digo, no presente en el texto, de una cercanía del Midrash, en la cual dice que ocurrió en los días de los jueces que estaban juzgando, se refiere al tiempo cuando Israel caminó en un camino jorobado, y no completamente eran justos ni completamente injustos, sino que el verso Yetzer HaTov, la buena inclinación, y el Yetzer Hara, la inclinación malévola, se sienta en juicio sobre la humanidad. Y por causa de que Israel estaba vacilando entre el bien y el mal, entre lo que es lo bueno y lo malo, Dios tampoco podía darle galardón ni tampoco destruirlo, pero solamente pudo purificarlo a través de la aflicción. El mundo se halla en dos principios. El primer principio es Gesed, amor o bondad o merced, o si lo quiera aún llamarlo gracia, por la cual Dios abre sus manos y concede una bondad sin límites sobre el mundo, la cual puede que sea que lo merece o no lo merece. Y el segundo principio es Din, que es una justicia muy estricta y la cual limita la fuerza por la cual Dios constriñe su deseo para hacer el bien o conceder el bien, y por la cual dirige su bondad solo a aquellos que lo merecen. Tal empleo de Dios, perdón, cuál empleo de Dios en este concepto de ordenando su mundo, también el hombre, emulándolo a él, hace que ambos conceptos en vida o en viviendo su vida, este principio es de bondad, es sin límite, y es empleado en cuanto al galardón de lo que es las necesidades espirituales del hombre. El alma tiene sed de conexión con Dios, y uno tiene que tomar esa sed con cada significancia a su disposición, con su fuerza, y uno puede hacerlo sin que esté en el servicio de Dios. Pero en contraste, el asunto relacionando con las necesidades físicas de uno, sin duda se aplica al principio de la limitación. Los deseos materiales son indulgentes a la medida precisa,
Y uno debería buscarse a sí mismo lo que necesita y no más. Pero cuando una persona emplea los principios sin límites de bondad y atiende a lo que es los intereses espirituales en vez de los intereses mundanos, evoca una respuesta en el atributo paralelo de Dios de amor y bondad y llama hacia abajo una sustancia para él y para la creación. Conversadamente, una persona que reversa el orden apropiado de las cosas y da generosamente a los deseos físicos, está inevitablemente gastando su fuerza espiritual y respondiendo a provocar una justicia más estricta. Dios detiene de él la sustancia de esta persona y el flujo de bondad es interrumpido. La idea que la persona y su fortuna son dirigidos como resultado de las obras es expresado en la siguiente Gamará, en Berajot 61b, en la cual el justo son juzgados por su buena inclinación y el malvado o la rasha esté juzgado por la inclinación malévola. Aquellos que están entre los dos, lo que se llama en el bando mixto, son juzgados por los dos, por la inclinación malévola y por la inclinación buena. Y las obras en sí mismas son hechos como urgiendo o surgiendo del bien o el mal y provocando lo de alto. Ahora, las buenas obras del justo evocan el atributo de Dios de una bondad sin límites. La maldad o la obra de maldad del malvado evoca el atributo de Dios en su justicia estricta. Así como hay una mezcla de los dos entre los dos, por lo tanto no hay ni siquiera bondad o maldad, sino está sujeto a ser llamado por las aflicciones y de las justicias estrictas. Pero una vez que sufre el sufrimiento que causa la limpieza de todo mal, sus buenas obras se hacen manifiesto a Dios en una forma de amor bondadoso y por lo tanto concede lo que es un descanso de tal aflicción. Donde nuestros versos menciona Shoftim, jueces, es bueno referir el bien y el mal. Mala inclinación. Esto indica que el pueblo que fue sujeto al poder de ambos claramente era lo que es el que caminaba en el camino jorobado, había alterado su curso, su caminar constantemente haciendo el bien al mal y regresando de nuevo al bien. Siendo que Israel no era completamente rasha o malvado, ellos no habrían de ser destruidos. Sin embargo, los Benonim, lo que es los intermediados, eran purificados a través de la aflicción. Ahora, este término de Benonim, cuando leemos en verdad, tenemos que hacer un gran contraste entre esto, este concepto de Benonim que nos menciona el Talmud y lo que enseña la Tanya de lo que es los grupos hasídicos, como también las expresiones de Sadik en el Talmud y en los Midrash es diferente de Sadik en el concepto de los hasídicos, porque han cambiado los términos para darle nueva significancia en la cual no aplica eso. Hay que tener mucho cuidado cuando llega a comprender estos dos diferentes puntos. Muy bien. Entonces vemos que Dios concede lo que es bienestar económico a algunos y a otros no lo concede bienestar, sino le da la oportunidad de compartir con el pobre. Uno que falla o fracasa a proveer menos de un hermano desafortunado en sí, Dios lo ve a él y lo señala para una bondad especial y por lo tanto sus reclamos es puesto en un lado hasta que esto sea corregido. Israel, a en sí sobrepasar sus pecados durante el periodo, estaba fracasando en ofrecer sustancia de la proveza de su hermano que fueron pegados con esta aflicción. En respuesta, Dios retrayó de ellos la sustancia y por lo tanto hubo hambre en la tierra. Uno que concede éxito, y en esta opinión que abre el rabino Yehudá, el hijo de el rabino Simón, identifica otra fuente de lo que es el mal y de la declinación espiritual del periodo de los jueces, que es lo que estamos mirando acá.
El Midrash relata algo increíble en el periodo del libro de Ruth. Y es que el pueblo judío había eliminado las grandes naciones que estaban en ruta de conquistar a Canaán y crearon ciudades fortalecidas en la tierra de Israel. Ellos llegaron a ser exitosos y comenzaron a atribuirse a ellos esta habilidad de poder conquistarlo y no a Dios. Esta falta de apreciación de lo que hizo el líder Josué, que es lo que vemos acá, ahora asume un mayor y más autodestructiva forma, porque comenzaron a negar no solamente al líder que Dios había dado, sino a Dios mismo que estaba haciendo el bien para ellos. Convencidos de su propia fortaleza y su invencibilidad, negaron a Dios en las manos de sus sucesores y comenzaron a pensar que sus victorias estaban basadas en el éxodo de Egipto y las conquistas eran como parte de sus propias acciones, hechos, su fortaleza, su proeza, sus habilidades. Así como un príncipe que está convencido de que en su propia importancia, que debería dejarlo seguir y es complacerlo sin temor de represalias. También el pueblo judío impresionó sus propios éxitos, comenzando a atribuir su propio poder a sí mismo. En respuesta a esto, Dios dice: esconderé mi rostro de ellos y verán lo que será su fin. Y vendrá y será establecido la malfortuna y el hambre, y inmediatamente descubrirá su propia fragilidad. Y no habrá escogimiento, pero volverán al que le concedió el éxito. Increíbles palabras que ahora estamos viendo esto llevar en la actualidad. Ahora, vamos a continuar más sobre esto, porque hay mucho más en esta apertura del Midrash Rabbah. Pesikta. Shalom.